Niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta semana se cumplió un año del inicio de las luchas que en el año 2017, tuvieron como protagonista un sector muy importante de la población venezolana, una historia de mucho coraje, de mucho sacrificio también y de una brutal represión por parte de las fuerzas del Estado decadente desgobernado por el actual proceso político dominante. Un año se cumple de el inicio de esas luchas, por eso hemos querido promover una reflexión a propósito de esto y nada mejor que buscar algunos de los protagonistas precisamente de lo que fue ese conjunto de jornadas. Tenemos en línea de inmediato a dos jóvenes diputados venezolanos, dos jóvenes representantes populares venezolanos. Por un lado tenemos a Juan Andrés Mejía, dirigente nacional del partido Voluntad Popular, y por otro lado tenemos a Winston Flores, quien también pertenece a Voluntad Popular y tiene además de su condición, por supuesto, de dirigente político y de militante de la democracia, es médico, por eso se aproxima a todo este proceso de lucha desde una particular sensibilidad. Recordemos todo lo que fueron los esfuerzos de la Cruz Verde, los cascos azules, todo ese voluntariado de los muchachos estudiantes de medicina que tuvieron un papel muy destacado en aquellos momentos ciertamente complejos. Empecemos con Mejía. Amigo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál es tu evaluación del proceso de lucha que hoy cumple ya prácticamente un año? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chu. Un placer estar con ustedes y con tu audiencia hasta ahora. Buenos días a Winston también, que nos acompaña en este espacio. Mira, Chu, yo en estos días leí una entrevista y habían dos palabras que me llamaba mucho la atención, porque creo que es parte del sentimiento colectivo, sobre todo quienes participamos en estas jornadas que duraron 4 meses prácticamente, y una de ellas era la frustración y la otra la represión, ¿no? Yo creo que esos son dos términos que un año después uno puede decir que reúnen buena parte del sentimiento que acompaña a muchos venezolanos. Represión que hay que recordar cobró la vida de más de 100 venezolanos que fueron asesinados por cuerpos de seguridad del Estado en su mayoría, represión que produjo miles de heridos, miles de personas detenidas. En fin, se mostró una cara de gobierno que se había venido viendo, pero que pudimos observar con muchísima crueldad y con mucha de Venezuela, y no importa qué tan lejos esté, en un rinconcito se encuentra algún episodio de estos. Por ejemplo, hace no mucho estuve en el estado Barinas y allá en Socopó hubo episodios de represión muy fuertes, hubo personas que perdieron la vida porque la policía de ese estado, por ejemplo, cobró la vida de un venezolano. Pero frustración porque lamentablemente no se logró lo que anhelaba mucha gente, no se logró el cambio político, no se logró el rescate de la democracia, que es quizás el objetivo que siguen teniendo hoy la mayoría de los venezolanos. Y ahí podemos hacer una reflexión del por qué eso no se logró. Por supuesto que se cometieron errores que hay que reconocer, porque si no se reconocen
pues se vuelven a cometer, pero también, como lo decía, la represión tuvo buena parte de que ver con que no se haya logrado su objetivo. Mejías, un joven dirigente político venezolano, dirigente de Voluntad Popular y una persona que tuvo una participación destacada en estas luchas. Ahora escuchemos qué nos dice Winston Flores. Subrayo, Winston, además de dirigente político, además de representante popular, es médico. Por eso tiene una especial sensibilidad frente a todo este proceso que fue ciertamente, como nos dice Juan Andrés Mejías, tan signado también por la violencia y por la represión. Y además Winston tiene, digamos, su centro, su foco de actuación en el estado Vargas, que aunque está muy cerca de Caracas, no es Caracas. Como bien decía Juan Ignacio, es distinta la visión del hecho represivo en Caracas y en el interior. En el interior las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares actuaron con mucha más impunidad. Recordemos todos, por ejemplo, las escenas dantescas en Barinas, ciertamente, en Lara también y en muchos otros estados. Bueno, Vargas tampoco fue una excepción. Winston, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora a un año del inicio de aquel proceso de lucha en el 2017. ¿Cuál es tu reflexión? Bueno, en principio lo primero, muy buenos días, saludos a Juan Andrés también, saludos a Ticho. En principio lo que me llega a la mente es la imagen de mis valientes hermanos, colegas parlamentarios, cuando desde la Asamblea Nacional, Julio Borges rompe ese decreto donde quieren eliminarnos como institución, como cuerpo, donde quieren eliminar el voto de más de 14 millones de venezolanos, y es lo que hace y es lo que logra el inicio de que las calles sean protagónicas en un momento tan difícil del país. Pero también reflexiono que, como todo en la vida, lo que no se hubiese hecho ayer no estuviese logrando lo que está pasando hoy. Y pareciera paradójico lo que digo, pudiésemos creer que hoy estamos peor que antes, pero hoy tenemos un régimen que quedó sin máscara ante el mundo, que el mundo vio la calidad con que este régimen ve y aplica la ley en Venezuela y la forma como atacaron a jóvenes, familias, viejos, ancianos, de cómo los venezolanos, los caraqueños saltaban al río Guaire para salvar la vida porque la Guardia Nacional disparaba a diestra y siniestra, cómo en Barquisimeto una serie de edificios son atacados por guardias nacionales, policías, colectivos, se defienden, aguantan, de cómo asesinan a gente con bombas lacrimógenas o metras. Eso quedó una fotografía en el mundo que hoy tiene unas consecuencias bien grandes. Sí, reflexionar. Lo primero que debo decir es que los diputados estuvieron en la calle junto a los ciudadanos. Los ciudadanos de todos los tipos de estratos sociales estuvieron ahí en las calles. Muchos jóvenes que dieron sus vidas, jóvenes que nos han dado esa fuerza que hoy en día tenemos, porque sí tenemos que reconocer cosas. Neomar fallece, pero la mamá de Neomar hoy en día está en la luz, continúa dándole de frente y siempre inspiradora ante esa situación tan grave que se vivió en el 2017. También debemos reflexionar que lo digo con el corazón en la mano, la unidad de todos los venezolanos, cómo tú te dedicabas a ayudar a tu compañero que estaba al lado malherido, de cómo había una red de ayuda a nivel de salud, y tú mismo lo dijiste, los cascos verdes universitarios de la UCB, cómo se desplegaban por cada una de las marchas, pero en todas partes del país. Y me viene a la mente entonces nuestro querido casco verde fallecido en el estado Zulia, en Maracaibo, porque fue atropellado por una persona que solo creía en el odio. Y entonces esas son las reflexiones y los recuerdos que nos vienen de que hoy debemos continuar esa lucha y que hoy debemos respirar con más fuerza las ganas de lograr la libertad de Venezuela, y que no debemos caer en la desesperanza, porque lo que se ha hecho desde el 2014 inclusive y lo que se hizo en ese 2017 es lo que nos debe levantar para seguir continuando, para seguir protestando, para seguir haciendo el trabajo social, para seguir estando ayudando en las comunidades,
Por ejemplo, ayer las madres de JM de los Ríos protestaban en la calle. El mes pasado, 770 y pico protestas en todo el país. La gente sigue en las calles. Lo que tenemos es que canalizar esa fuerza, esa protesta social, acompañarla y ser la voz de esa denuncia internacional y nacional para que eso se convierta de nuevo en una forma de lucha para lograr el cambio político y con un camino electoral que es el que tenemos que seguir buscando, pidiendo esas condiciones, Chu. Era la palabra de Winston Flores, médico venezolano y representante popular, diputado de la Asamblea Nacional. Cuando escuchamos las reflexiones que hacía Juan Andrés Mejías, él decía, bueno, fue una jornada asignada por el heroísmo, la participación de un sector importante de la población, nos hablaba de represión y de frustración, y nos hablaba también de errores que hay que asumir para poder corregirlos. Juan, ¿cuáles serían, a tu juicio, en tu opinión, los más protuberantes de esos errores y cuáles serían las correcciones necesarias? Repito, en tu opinión como protagonista de estos hechos y como joven venezolano que quieres, por supuesto, no solamente sobrevivir en el país actual, sino enfocarte en el país necesario, en el país futuro. Sí, mira, Chu, hubo varios errores, ¿no? Hay errores de forma, de cómo se convocaba, etcétera, pero yo diría que hay dos cosas que yo creo que fueron muy importantes. En primer lugar, el manejo de las expectativas, ¿no? Pretender que porque estemos en las calles y porque seamos muchos o porque tengamos la determinación y la convicción de que algo debe ocurrir, va a ocurrir, es un error. Lamentablemente, las cosas no dependen exclusivamente de quienes estábamos en las calles. Este es un gobierno que hoy se mantiene de pie, mientras el país, por cierto, está prácticamente en el piso, pero se mantiene gracias a la fuerza, gracias a los organismos represores, y eso es una realidad que quizás no entendíamos en su magnitud en ese momento, y para que el cambio ocurra, tienen que ocurrir muchas cosas, entre ellas que esos que hoy lo sostienen entiendan que están haciéndole un daño incluso a sus propias familias. Así que el manejo de las expectativas en cuanto a las fechas, pensar que jornadas como la del 16 de julio iban en sí mismas a significar el cambio definitivo, o que el 30 de julio no iba a llegar, que es algo que muchos de nosotros creíamos porque estábamos convencidos de que el país no quería una constituyente, estábamos convencidos de que el país no iba a resolver sus problemas con una constituyente, pero esa constituyente llegó y está ahí, no la reconocemos, no ha solucionado absolutamente ningún problema, todo lo contrario, los problemas se han profundizado, pero sí se generó una frustración en la población, incluyendo muchos de quienes estábamos en las calles, porque no queríamos llegar hasta este punto, porque sabíamos incluso lo que significaba. Así que cualquier jornada que se plantee de ahora en adelante tiene que tener en consideración que no puede prometer, no puede garantizar una fecha en la cual esto vaya a cambiar. Es una lucha dura, es una lucha larga, es una lucha que yo no tengo ninguna duda va a producir un cambio, pero es difícil determinar cuándo exactamente es que ese cambio va a llegar, y eso es algo que hay que manejar de esa manera y hablarle con honestidad y con claridad a las personas. Lo segundo, que estoy seguro tú lo vas a compartir, Chugo, tiene que ver con la conexión de esa protesta, que era una protesta con unas exigencias muy políticas, elecciones libres lo antes posible. Libres obviamente quiere decir elecciones distintas a las que tenemos en este momento convocadas en Venezuela, y eso movilizó, ese clamor movilizó a muchísima gente en todo el país. Sin embargo, pareciera que había un divorcio entre esa exigencia y la resolución de los problemas más básicos de los venezolanos, la falta de gas, la falta de comida, la falta de medicina. En más de alguna oportunidad nosotros protestábamos y a una cuadra había una cola enorme de gente buscando algún insumo básico. En mi cabeza, en mi conciencia, la protesta de calle buscaba era precisamente solucionar ese problema, buscaba que más nunca alguien tuviera que mendigar una medicina para ayudar a su hijo. Pero pareciera que eso no se comprendió de esa manera, pareciera que no todo el país entendió que una cosa estaba absolutamente vinculada con la otra, que la idea de lograr un cambio no era para montarse a alguien que uno quisiera, no era para que Leopoldo, María Corina o Julio Borges o alguien en particular fuera presidente, no, la idea de la protesta era para que el pueblo tuviera una realidad distinta, un país distinto, una mejor Venezuela, y eso no se comprendió de esa manera. Con esto no estoy diciendo que
no hayan participado gente de todos los sectores. Hubo protestas en sectores populares de Caracas, en La Vega, en sectores clase media de Caracas como La Candelaria, hubo protestas incluso como la del 16 de julio, la jornada electoral del 16 de julio que se llevó con mucha fuerza en Catia, y así en el resto del país, pero sin duda alguna que esa conexión no se ha logrado. Y hoy, fíjate, el país sigue en las calles, el país sigue exigiendo mejoras en su calidad de vida, pero pareciera nuevamente que queda la deuda de conectar el clamor político con el clamor social que produzca un cambio definitivo. Para finalizar, y me disculpa que me extienda, Chu, yo lo que sí estoy convencido es que tomando en consideración estos errores y muchos más que pudiéramos discutir, esto no se puede traducir en que no tiene sentido protestar, en que no vale la pena alzar nuestra voz. En el momento en el que como país y mucho más como dirigencia pensemos que como el año pasado no se logró lo que se buscaba, entonces no tiene sentido más alzar nuestra voz, pues en ese momento el gobierno habrá ganado definitivamente la pelea. Yo estoy convencido que hay muchísimas razones para seguir acompañando al pueblo. Como decía Winston, ahí esta noche están amaneciendo en el JM Los Ríos un conjunto de madres protestando. Winston las ha acompañado, nosotros en nuestro circuito hemos acompañado las protestas por el agua, en las minas. Bueno, ese tiene que ser el trabajo continuo y permanente que debemos hacer todos los venezolanos. Juan Andrés, te agradecemos profundamente. Para cerrar el segmento quisiéramos una palabra de Winston Flores sobre ese tema que él ha abordado de manera clara también, el tema de la conexión entre la lucha por el cambio político y la defensa de la reivindicación inmediata del pueblo venezolano. Estamos hablando en esta situación de hiperinflación nada más y nada menos que la lucha por la sobrevivencia del pueblo y la lucha por el cambio político. ¿Eso con qué se come, Winston? Porque te lo confieso, yo escucho a muchos dirigentes políticos declamando sobre eso, pero en su accionar no hay la bisagra que permita conectar una cosa con la otra. Tú, desde tu condición de médico, sabes hacerlo y tu ejercicio pudiera ser precisamente, digamos, un modelo o un ejemplo de cómo avanzar en esas dos direcciones de manera simultánea. ¿Cuál sería tu reflexión a propósito de eso, Winston? Bueno, Chugo, rápidamente coloco un ejemplo y te lo voy a conectar con algo que tú has trabajado. El radar de los barrios. ¿Qué hace el radar? Se iba a ese barrio, conectaba, conocía al líder social, trabajaba con él, denunciaba, y hasta que a través de la denuncia no se lograba el cambio de la problemática, no se dejaba un tema. Esa es la conexión, Chugo. Tengo ejemplos de muchos compañeros en el país que han trabajado una situación desde pedir una silla de rueda para una persona que la necesita hasta lograr conseguir medicamentos o lograr que tapen un hueco, y eso se ha hecho es ¿por qué? Porque se organiza, se conecta, se trabaja, se protesta, se dialoga, por cierto, con ese chavista que está mandando, el que tiene ese poder ahí en ese momento, y a través de todos estos elementos se logra el objetivo de cambiar y ayudar a alguien. Pero como todo esto es aislado y no se produce en un solo hecho masificado de lograr este tipo de conexión, es por lo que no se logran mayores resoluciones de conflictos. Y entonces tenemos una Venezuela donde el chavismo trata de buscar, o este régimen trata de hacerle ver a la gente que ellos sí son la solución a los problemas y nosotros no. Y ahí es donde ellos marcan la diferencia. Es que ayer en el JM de Los Ríos, y lo debo decir, el régimen tiene un sistema interno de oración dentro del hospital con las familias, de dividir y vencerá. Tienen lo que llaman las madrinas supervisoras para atender a la gente. ¿Qué hacen estas madrinas supervisoras? Son las que dicen quién se queda en un hotel o no, quién come o no, quién se le paga un examen o no. Y estas madrinas supervisoras, que son mamás de niños que están enfermos, las contrata el Ministerio de Sanidad, les da un sueldo, les da un poder, les da un pito y les dice que tienen que tener controlado el piso. Por cierto, esas madrinas ayer fueron las que salieron a protestar porque sus hijos se van a morir pronto porque no tienen medicamentos. Entonces, hay que entender que esa conexión llega con estos 4 elementos. Buscar al líder, buscar la solución, la protesta y el diálogo. Con esas 4 cosas tú logras la conexión y logras la solución, Chugo. Estoy y creo definitivamente en eso porque lo he visto,
lo he visto en los sectores, lo he visto con los líderes sociales, lo he visto en todas partes donde en un barrio están organizados, logran la solución de sus problemas. Claro, es una muestra mínima, porque es en tu sector, es tu problema, es tu reivindicación inmediata, pero cuando logremos conectarnos todos para la gran solución del país a través de todos estos elementos, es que lograremos ese cambio, porque la protesta es fundamental, el diálogo es fundamental, el liderazgo es fundamental y la organización es fundamental. Gracias, Winston. Era Winston Flores, diputado y dirigente nacional de Voluntad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión y estamos haciendo una aproximación a un balance, a una mirada reflexiva sobre lo que fueron los sucesos de 2017, que justamente su inicio se cumple un año en esta semana que acaba de transcurrir. Acabamos de escuchar a dos altos dirigentes del Partido Voluntad Popular, a Juan Andrés Mejías y a Winston Flores, ambos diputados, ambos integrantes de la dirección nacional de ese partido, y les confieso que como comunicador popular y como militante de base de la unidad, me sorprendió agradablemente el tono reflexivo y ciertamente autocrítico de ambas exposiciones. Juan Andrés nos dice, dos palabras signan su recuerdo a propósito de aquellas jornadas: frustración y represión. Y luego Winston Flores nos dice, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? El camino a seguir es recontactar la lucha por el cambio político con la realidad del pueblo venezolano, la lucha por el cambio político y la lucha por la sobrevivencia, la lucha por lo social. Repito, dos reflexiones muy importantes. Vamos a conocer ahora la opinión de un analista político agudo y que ha tenido una posición muy crítica frente a lo que fueron estos desarrollos del año 2017 y sobre todo sobre las consecuencias de esos desarrollos en la segunda mitad de 2017 y en lo que va del año 2018. Me refiero al politólogo, escritor venezolano y periodista Carlos Raúl Hernández. Carlos, hermano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el balance posible a un año del inicio de los sucesos del 2017? Te escuchamos. Bueno, muy buenos días, Yu. Gracias por la llamada y muy buenos días para todos los que nos escuchan. Bueno, yo creo que habría que dividir, pues, parcelar el juicio de la siguiente manera. Yo creo que los venezolanos concurrieron de una manera desinteresada, heroica, abnegada, a una lucha muy dura, porque se les pedía nada menos y nada más que salir a enfrentarse desarmados a grupos irregulares como los llamados colectivos y a la Guardia Nacional, cosa que hombres, mujeres, jóvenes hicieron por miles y miles con el mayor valor, un valor que realmente merecía una mejor conducción y un mejor destino. Pero por otro lado, yo creo que quienes pensaron ingenuamente que con gente desarmada, con gente buena, sin ninguna otra intención que salir a manifestar, se podía tumbar a un gobierno que todos
conocemos sus características, su inhumanidad, un gobierno que actúa implacablemente, particularmente contra la gente inocente, me parece un acto, bueno, por lo menos sumamente cuestionable desde el punto de vista de la definición de lo que es un líder político. Los líderes políticos tienen que pensar en las posibilidades de los movimientos que dirigen, en los riesgos que corren y en los peligros que le hacen correr a la gente que los acompaña. Es decir, y en esto es bueno distinguir entre riesgo y peligro, porque riesgo es lo que corre un líder, por ejemplo, un conductor que pasa un carro en una carretera, en una curva, corre un riesgo. Ahora los inocentes que van en el carro y los que vienen en la otra dirección están en peligro. Y entonces el dirigente político verdadero, el dirigente político responsable, es que calcula muy bien los riesgos para evitarle peligros a la gente a la que conduce. Creo que las consecuencias de esos episodios, bueno, han sido terribles, pero han sido haber llevado un movimiento, el movimiento popular venezolano, que llegó a las alturas con las elecciones, con el triunfo electoral en 2015, el triunfo electoral que le costó a la gente también muchos sacrificios y que depositó su confianza en esos dirigentes. Bueno, con esas acciones, tanto la de 2016 como la de 2017, que costaron mucha sangre, muchos presos, muchos heridos, muchos detenidos, bueno, la consecuencia fue el fracaso, fue la derrota. El gobierno se vengó de una manera implacable convocando una constituyente para demostrarle a los que le pedían elecciones generales y que se fuera, y que decían que era un gobierno débil, que no estaba débil y que iba a hacer lo que le daba la gana, impuso la constituyente. Eso produjo a su vez una desmoralización general del electorado que tanta pelea había dado, de la gente que había estado en las calles, y a partir de ahí viene toda esta etapa de descomposición, de desconcierto, en la que tampoco el liderazgo supo recuperarse del caos que había producido. Y entonces estamos hoy día en una situación en la que no se participa electoralmente, no hay conducción de los que antes nos habían acompañado, cada quien anda por lo suyo, y entonces ha revivido lo más crudo de eso que se llamó el antipartidismo. Hoy día el liderazgo está prácticamente deshecho ante la opinión pública. Y yo creo que esas son las consecuencias de haber iniciado una acción sin responsabilidad, sin sensatez, sin calcular los riesgos y sin darse cuenta de lo elemental, que es una acción absolutamente alocada, que no tenía sentido y que nadie puede pretender salir a las calles a derrocar un gobierno armado hasta los dientes y armado además de falta de escrúpulos, poniendo por delante el pecho y unos escudos de cartón de unos muchachos que desgraciadamente su muerte enlutó a 160 familias del país. Estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, politólogo y escritor venezolano. Te repito la misma segunda pregunta que le hice a los jóvenes diputados de Voluntad Popular. Siendo ese el cuadro, ¿cuál es entonces el camino para la recuperación del campo democrático en Venezuela, del movimiento popular y democrático en nuestro país? ¿Cuáles serían las correcciones necesarias, no solamente en el discurso, sino en los hechos, en la conducción política, para poder salir de esa secuencia de derrotas a las que aludes como consecuencia de estos errores? Te escuchamos. Bueno, lo más problemático de todo esto es que el estado de colapso emocional que se produjo en la ciudadanía opositora, que la llevó a ese estado de escepticismo, de hostilidad hacia el liderazgo, de falta de fe, que es parecido al que ocurrió en 2005, después que con un acto de genialidad parecido, la oposición decidió en aquel momento retirar las candidaturas a la Asamblea Nacional, y eso costó una larga travesía por el desierto, prácticamente la desaparición de la oposición por 9, 10 años. Solo apareció de manera, digamos, germinal en la medida que iba ganando procesos electorales,
pero se convirtió en una gran fuerza en 2015, 10 años después. Bueno, esta situación que vivimos hoy es parecida, pero peor aún. Es parecida porque esta que vivimos está matizada además por el sentimiento de luto de una gran parte de los venezolanos, la falta de fe en cualquier forma de lucha. Cada vez que se les ocurre a algunos llamar a la calle otra vez, no apreciamos que ya la gente no cree ni en la calle, ni en las elecciones, ni en nada, ni en los dirigentes, ni en nada, y lo que lamento es que a veces los dirigentes como que no se dan cuenta de eso. Pero lo peor es que además el propio liderazgo colapsó. Es decir, la incapacidad para recuperarse de la derrota, para rearticular una nueva estrategia, para corregir los errores, para asumir los errores, quiso más bien disimularlos, hacerse todo el mundo como si aquí no ha pasado nada, nadie dijo, mira, me equivoqué, este no era el camino, vamos por este lado. No, sencillamente se dejaron atrapar y hundir en la misma antipolítica que tanto habían criticado por espacio de 10 años, y hoy en día seguramente no hay norte, simplemente no hay norte. ¿Cuál es el único norte? La destrucción. Entonces apareció Falcón, por ejemplo, que dijo, yo sigo hoy el proceso electoral, y en este momento no hay otra cosa que no sea destruir a Falcón. Pareciera que es una consigna que en la que van de la mano tanto el gobierno como estos sectores opositores. Es decir, lo único que hacen, lo único que dicen son cosas que degraden, que desacrediten, que ofendan, que descalifiquen a Falcón. Entonces es una situación terrible porque es una especie del país está viviendo, y lo vive hace ya un tiempito, hace unos años, pero está viviendo una especie de todos contra todos. Es decir, el odio se ha desatado, la destrucción, yo te destruyo a ti, tú me destruyes a mí, y te voy a destruir a ti para que no me destruyas después. Es un cuadro muy lamentable, y lo único en este momento que aparece como un mensaje positivo, como un mensaje de reconstrucción, es la candidatura de Falcón. Entonces, bueno, yo la verdad es que desearía profundamente que esa candidatura lograra imponerse, lograra ganar. Tiene todas las posibilidades, pero tiene esa fuerza de destrucción, están haciendo bastante peso. Lamentablemente en este momento el opositor no es Maduro está derrotado, como indican las encuestas. El opositor es la propia oposición, es el hermano, es Caín y Abel, Caín asesinando a Abel. Dramática la expresión utilizada por Carlos Raúl Hernández. Agradezco profundamente tus palabras, el que hayas compartido con nosotros en esta madrugada del viernes 6 de abril estos criterios. Es Carlos Raúl Hernández dándonos su visión de lo ocurrido hace ya un año. Se está cumpliendo, se está conmemorando un año del inicio del proceso de luchas que se vivió en el primer semestre del año 2017. Yo invité hoy a unos diputados de Voluntad Popular que generosamente nos regalaron sus criterios. Ellos, como todos sabemos, fueron participantes, promotores, activistas de ese proceso de luchas, y también invité a Carlos Raúl Hernández, politólogo venezolano, que ha estado en una posición muy crítica frente a eso. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque cada quien tiene que conformar su propia opinión, construir su propia opinión. Yo saludo el tono reflexivo y autocrítico del diputado Mejías y del diputado Flores. Saludo el tono también reflexivo y no agresivo de la reflexión de Carlos Raúl Hernández, muy dolido, pero no agresivo. Y ojalá que ambos puntos de vista puedan generar una discusión nutritiva, productiva en el interior de nuestro cerebro, de nuestra alma y de nuestras comunidades, nuestros espacios. ¿Saben por qué les digo esto? Porque es que yo he visto por ahí por las redes unos mensajitos como diciendo, se conmemora un año de la rebeldía popular y de la revolución democrática, y ya va. O sea, es que después de todo lo vivido, después de 140 muchachos asesinados sí, por el gobierno, por la represión, por los cuerpos represivos del Estado, por los paramilitares, claro, pero también asesinados en el contexto de unas luchas, ¿no?, que no se sabía por dónde iban.
Entonces, el culpable es el gobierno, pero los responsables son muchos. Entonces, como bien decía Juan Andrés Mejías, si no se reflexiona de manera descarnada sobre los errores, no hay manera de corregirlos. Y pareciera, por lo que hoy está ocurriendo, que no se ha reflexionado lo suficiente. Uno de los problemas fundamentales de lo ocurrido en el año 2017 fue la falta de unidad. Ustedes no recuerdan que a la MUT la desaparecieron. La MUT no tenía la conducción de ese proceso. La MUT fue descuartizada. Los voceros de las marchas, quienes convocaban las cosas, fue un constructo nuevo que inventaron ayer en la oficina de Bellomonte, llamada los diputados jóvenes. Los diputados jóvenes eran quienes convocaban y daban las ruedas de prensa, pero la MUT como MUT desapareció. Recuerden ustedes la jornada del 16 de julio, la votación, el plebiscito del 16 de julio. En la boleta de votación la palabra MUT no existía por ninguna parte. Se disolvió la unidad y se transformó aquello en una cosa que, bueno, que iba para adelante. ¿Y dónde queda adelante? Bueno, no se sabe, pero para adelante. Y en ese contexto, no solamente fueron los más de 140 asesinados, no vale, los centenares, los miles de presos, torturados, judicializados, las decenas, centenares de miles que se fueron del país a raíz de ese proceso de desmoralización y de derrota. Entonces, bueno, repito, esto hay que digerirlo, ¿no? Para poder asumirlo y ciertamente corregir lo que haya que corregir, porque no basta con hablar del heroísmo de los muchachos, ¿no? También hay que hablar de las realidades de la falta de conducción, porque hoy lo que estamos viendo, como bien dice Carlos Raúl Hernández, es precisamente la falta de unidad. Y sin unidad no se va para ningún lado, porque no se califica como alternativa de poder. Esa es la verdad. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Global Therap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y damos un giro a la temática del programa. Hemos dedicado los dos primeros segmentos al análisis, a la evaluación de los eventos que se iniciaron hace un año justamente en nuestro país, las luchas del primer semestre del año 2017, y ahora vamos a tratar de abordar cosas que están ocurriendo ahora, en este instante. Vamos a conversar con Sebastiana Barraez y con Carolina Jaime Branger sobre dos eventos distintos, pero que son caras también de lo que está ocurriendo hoy. Sebastiana Barraez ayer brindó al país una información importante sobre algún evento que ocurrió en la alcabala más importante de la frontera viva más activa del continente, que es la frontera colombo-venezolana, la alcabala de Peracal, me refiero, pero dejemos que sea Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, la que nos indique exactamente qué pasó y sobre todo qué revela eso que ocurrió. Sebastiana, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó en Peracal? Buenos días, Chugo, buenos días a los oyentes. Bueno, la Dirección de Contrainteligencia Militar llegó sorpresivamente a este punto de control que, como tú resaltas, apropiadamente es la alcabala más importante de toda la frontera colombo-venezolana. En esta frontera, en esta alcabala de la frontera, pues es por donde pasa y además donde se
ejecuta el más alto número de dinero que se recibe a través de lo que pagan los contrabandistas. El caso es que la Dirección de Contrainteligencia Militar se presentó en una acción sorpresiva por una comisión dirigida por el general y pues tomaron las instalaciones de la Alcabala, procedieron a detener, a revisar, a hacer un chequeo exhaustivo que duró varias horas. Esta acción empezó cerca de las 6 de la tarde y terminó a las 11 de la noche y bueno, levantaron, pusieron, como se dice coloquialmente, patas arriba a la Alcabala y en razón de esto detuvieron a 20 militares, entre ellos a un oficial, que se encuentran en la sede de la Dirección de Inteligencia Militar en San Cristóbal. Esto responde, Chugo, y es digamos, lo más resaltante del hecho, responde a una acción que se ha venido desplegando en la Fuerza Armada para tratar de que esta institución castrense retome realmente el control de la frontera y logre enfrentar lo que ha sucedido con el avance de los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares en la zona. Yo creo que es importante esta acción porque creo que demuestra la intención de, por lo menos, de tratar de limpiar lo que sucede en esta Alcabala, que por cierto quiero resaltar, yo ya ir a la frontera, es decir, ya enviar militares a la frontera no es un castigo, incluso para nadie es desconocido que quienes van a esta Alcabala de Peracal pagan para ser asignados a este lugar y de allí salen con vehículos, carros, con muchos recursos, con mucho dinero, porque sin duda alguna este punto de control es el que más dinero, por el que más contrabando pasa y el que más dinero le genera a los militares. Sebastiana, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con el país la información que manejas sobre este tema. Una vasta operación de la Dirección de Contrainteligencia Militar sobre el punto de control más importante en la frontera colombo-venezolana, la Alcabala de Peracal. Ya tiene como resultado 20 militares detenidos. Nos explica Sebastiana Barraez que será una mina de corrupción durante muchísimo tiempo, lo ha sido. Nos explica que los militares que estaban allí en muchos casos pagaban por estar allí porque era, repito, una especie de garimpo, una especie de mina, porque por ahí pasa mucho contrabando y ellos le cobran a los contrabandistas. Nos dice Sebastiana Barraez que esto forma parte de un conjunto de movimientos que recientemente se han hecho por parte de la Fuerza Armada para recuperar el control de la frontera. Debo recordar la también reciente incursión contra la banda de los llamados pelusos allá en el occidente del país. Creo que es importante decir esto porque cuando ocurren cosas que pudieran ser positivas hay que decirlas y hay que difundirlas, pero también ocurren cosas no solamente negativas, sino muy, muy negativas. Cuando el país todavía está conmovido por la desaparición física del maestro Abreu, del fundador del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, se produce una decisión administrativa que no es rutinaria, que es letal a los intereses históricos del pueblo y de la juventud venezolana. Es la designación de una nueva directiva del sistema de la fundación y dentro de los designados están dos personas que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema, que tienen que ver con el tema de la política, de la administración, del nepotismo incluso, pero no con el movimiento que ha significado un punto altísimo en la lucha del pueblo y de la juventud venezolana por la cultura y por la elevación de la calidad de vida. La designación de Daisy Rodríguez y de el hijo de Nicolás Maduro en la directiva del movimiento de orquestas infantiles y juveniles. Una periodista venezolana
una destacada periodista venezolana y escritora, Carolina Jaimes Blanger, levantó su voz de protesta en un artículo ciertamente relevante. Por eso hemos contactado a Carolina para que por favor comparta brevemente cuáles son los contenidos de esa protesta que ella formuló. Carolina, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Hugo. Bueno, lo que pasó era, la Junta Directiva del Sistema está formada por 5 directores, 2 de los cuales son nombrados por el presidente de la República. Esa Junta estaba vencida desde 2016 y en aquel momento los representantes del Estado eran Jessy Chacón y la esposa de Elías Agua. Ahora, después de la muerte del maestro Abreu, entonces, bueno, se renueva la Junta y nombran a Delcy Rodríguez y a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de la República. El problema con eso, Chu, es que, caramba, yo creo que el maestro Abreu durante 43 años formó tanta gente que sabe llevar el sistema, que por qué tienen que meter personas afuera. Quizá alguien me diga, bueno, pero es que Nicolás Maduro Guerra fue músico, él perteneció a la fila de flautas de una de las orquestas. Pero es que ser flautista no te califica a ti para estar en la junta directiva de una obra de la envergadura del sistema. Y nombrar a 2 personas, o sea, al hijo del presidente y a Delcy Rodríguez, que ha estado, digamos, presente en todas las últimas marramuncias del gobierno, por no llamarlo de la manera que se merece, es un mensaje muy negativo, a mi modo de ver, dentro del sistema, porque yo conozco muchísimos músicos, yo voy para los conciertos casi todas las semanas, yo soy una gran admiradora de la obra del sistema, he estado muy en contacto con los muchachos, yo era muy amiga de José Antonio Abreu, y ahí hay un disgusto enorme, porque ya el intento de politización por parte de este gobierno ha venido marchando desde hace años. Y una de las peores cosas que pasó creo que fue hace 2 años o año y medio, fue cuando la ministra Carolina Cestari se presentó ahí en la sede del sistema en Quebrada Honda, mandó a llamar a todos los directivos y a los músicos que estaban ahí, y les dijo, pero se los dijo desde la A hasta la Z, o sea, no fue nada disimulado, ni fue nada un mensaje velado, no. Aquí el que no esté de acuerdo con la revolución ya sabe dónde está la puerta de salida. Entonces, la angustia mía, Chuo, es que esto se vaya a politizar, porque esto tiene 43 años funcionando y creciendo. Esto es un sistema de valores, esto no son orquestas, es un sistema de valores que utiliza la música como vehículo para sacar a las personas, sus integrantes, de la marginalidad. Y cuando hablo de marginalidad no solamente hablo de pobreza física, hablo de la pobreza mental, que es la peor, es la que más nos hunde. Entonces, nombrar a Delcy Rodríguez en la junta directiva a mí no me gusta. Y entonces lo que hago es levantar mi voz de alerta, y no me gusta tampoco que esté el hijo de Maduro. Entonces levanto mi voz de alerta para que no se politice el sistema, para que la gente esté pendiente y que me acompañen en esa levantada de voz a ver qué es lo que va a pasar con el sistema. Porque nosotros como venezolanos, caramba, ya nos destruyeron PDVSA, entonces ahora vamos a permitir que nos destruyan el sistema. Bueno, pues vamos a estar todos con los ojos puestos sobre el sistema a ver qué van a hacer ellos como directores. Si lo hacen bien, caramba, los aplaudiremos, como tú dices, aplaudiremos las cosas buenas que pasan. Pero yo creo que tenemos que estar alertas a lo que van a hacer ellos al frente de eso, porque ahorita la reacción entre los músicos es que están pensando muchos más en irse del país, y ya se han ido bastante. Carolina, te agradecemos altamente el que hayas compartido los términos de tu planteamiento. Yo me solidarizo con los mismos. No se trata de hacer un juicio de valor sobre individuos. No se trata del tema de la señora Daisy o del hijo de Nicolás Maduro. Ese no es el punto. El punto es que el sistema de orquestas nacionales infantiles y juveniles es un capital de todos los venezolanos. Y si eso se parcela, si eso se partidiza, si eso se transforma en un instrumento de propaganda de una ideología, de un régimen, de un partido, si eso ocurre, perdemos todos. ¿Entiende?
Eso es el fondo. Entonces yo voy a hacerle un llamado a los músicos, a los gerentes, a las personas que se formaron bajo las alas amorosas del maestro Abreu durante décadas. Yo les voy a hacer un llamado como venezolano, como padre de familia. Yo les voy a rogar que no se desmoralicen, que la indignación no los lleve a irse. Bueno, porque es que es lógico, pues. Si tú tienes una gran cantidad de tiempo invirtiéndolo en ese proceso, creciendo, formándote, agarrando experiencia, estudiando, viajando para ser un gerente de ese proyecto, y resulta que entonces de repente te nombran al hijo de fulanito de tal o a la hermana de fulanito de cual, entonces, bueno, esa persona puede tener la tentación de decir, no, chico, esto se lo llevó quien lo trajo, esto se lo comieron los bachacos. ¿Me entiendes? Déjame irme a otro sitio donde mi formación, mis estudios, mi experiencia, ¿no? Sea valorado. Yo les ruego que lo piensen 2 veces. Yo les ruego que no se vayan. Yo les ruego que resistan. Yo les ruego que tengan una actitud resiliente frente a cosas como esta. Porque bueno, ¿qué te puedo decir? Que es el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, por el amor de Dios. Entonces, una cosa como esta ciertamente indigna, pero nos sorprende. ¿Ok? Nos sorprende. Entonces, ese es el llamado. El llamado es a perseverar en la defensa de una obra fundamental. El maestro Abreu sí dejó un legado. Eso sí es un legado. El legado del maestro Abreu. Bueno, defenderlo tiene todo el sentido del mundo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con tu viaje en primera clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos tu viaje en primera clase. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo apenas para despedirnos. Quiero sí confirmar que tal y como yo había anunciado el pasado lunes, se produjo ayer, jueves 5, una reunión de un sector de la oposición, concretamente de el G4 y los partidos que aún de alguna manera le acompañan, los partidos minoritarios que de alguna manera aún le acompañan. Recordemos que la MUD, que conocemos como la MUD, era aquel colectivo victorioso, aquella agrupación victoriosa donde estaba el G4, sí, pero estaba también María Corina, estaba Ledesma, estaba también Falcón y la gente que le sigue. Eso se fracturó, lo que queda es entonces la agrupación de María Corina, la plataforma Soy Venezuela, junto con Antonio Ledesma, el grupo de partidos que acompañan a Henry Falcón y el G4 con una especie de topping de sociedad civil que denominan ahora Frente Amplio, un esfuerzo también muy respetable, pero repito, parcial. Yo
insisto en un llamado, lo hice el lunes pasado, lo hago hoy, un día después de esa reunión. Reúnanse, pero reúnanse todos. Que se reúna el G4 y que esté Henry Falcón y que esté María Corina y definan una línea y salgan todos con una línea. Si nos vamos a abstener, nos abstenemos todos. Si vamos a participar, participamos todos. Pero esta necedad de hoy, en la que cada quien anda por su lado y además atacándose, degradándose, ofendiéndose, eso, mira, este pueblo no se lo merece. Repito, el culpable de todo lo que está pasando hoy es el gobierno, es el régimen, es el chavismo. Pero los responsables de haber perdido una oportunidad gigantesca de construir una alternativa sólida a este desmadre, los responsables de eso no están en Miraflores. Entonces, reflexión, autocrítica, humildad y sobre todo amor por el país. Eso es lo necesario en este momento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.